Estimados amigos, es una práctica reiterada que cualquier persona que se atreva a de alguna manera criticar o cuestionar las decisiones que toma el Partido Comunista de Cuba, que es el que está al frente de la nación cubana por más de 62 años, inmediatamente los medios de difusión del aparato propagandístico del Partido Comunista de Cuba comienzan a descalificar, a desprestigiar, a convertir a esa persona que se atrevió a criticar en un despreciable y vil traidor, un vendepatria dispuesto a ponerse al servicio de una agencia extranjera o de una potencia extranjera para atacar a la patria socialista. Realmente sería imposible que todas las personas que están inconformes recibieran un pago porque no alcanzarían los recursos de ningún país o de ninguna agencia para pagarle a todas las personas que de alguna manera se sienten muy insatisfechas con la mayoría de las decisiones que ha tomado la dirección del Partido Comunista de Cuba y que ha llevado a la nación al estado deplorable en que se encuentran todas las esferas de la vida social y económica de Cuba. Pero esa crítica que se le hace, eso de que te nombren vendepatria, traidor, realmente tiende a paralizar y a neutralizar ese intento de alguna manera a través de la crítica contribuir a que se mejoren las cosas en Cuba y que haya un cambio para mejor. Pero bueno, como es una práctica que no para, que continúa continuamente, yo hoy deseo hacer una historia que es comprobable, una historia que cualquiera que lo desee puede remitirse a los archivos de diferentes países, los países que estuvieron inmiscuidos en esta situación, y se puede comprobar que gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, es algo que realmente ocurrió. Durante la Primera Guerra Mundial, que enfrentaba por un lado a Alemania, Inglaterra y Francia por el otro, hubo un momento que la Rusia zarista decidió comenzar a participar e inmiscuirse en esa guerra de parte de Francia y de Inglaterra. Y abrió un segundo frente en la parte este que comenzó a presionar a Alemania y obligó a Alemania a que combatiera en dos frentes. De un lado, reitero o repito, Francia e Inglaterra, y del otro lado enfrentar a las tropas del zar ruso. Eso le creó una extraordinariamente difícil situación a Alemania, y los alemanes comprendieron que no serían capaces de ganar esa guerra. Estaban condenados al fracaso si no le buscaban una solución que hiciera que Rusia declinara de seguir participando en la guerra y poder destinar todos los recursos, las tropas y toda la economía de Alemania a enfrentar solamente a Inglaterra y a Francia. Y en ese momento se presentó un proyecto a la Cancillería alemana que consistía en traer desde Zúrich, en Suiza, a un revolucionario ruso que había estado asilado ahí como inmigrante durante varios años, y a través de una inmensa cantidad de dinero que se le dio, que serían millones si eso se convirtiera en la moneda actual, comprarlo y hacer que regresara a Rusia con todo ese dinero, y desde dentro del país desestabilizara completamente la nación rusa, hiciera que Rusia colapsara económicamente, crear el descontento entre todos los soldados que estaban participando en la guerra y en gran cantidad en la mayoría de los oficiales a través de la propaganda y la agitación, y que se rindieran las tropas rusas y regresaran al país. De esa manera, Alemania podría dedicar sus esfuerzos solamente a combatir en el frente occidental a Francia e Inglaterra. Y se hizo. Se le pagó a un emigrado ruso, se le trasladó en un tren blindado junto a otras 30 personas, revolucionarios profesionales, a través de todo el territorio alemán, que era el estado con que Rusia estaba en guerra. Se les llevó hasta Suecia, de ahí a Finlandia, y después en tren hasta Petrogrado, que se llamaba en ese momento lo que es hoy San Petersburgo. Esa persona que fue comprada por los alemanes y que logró el propósito de minar completamente a través de la propaganda y la agitación todas las tropas rusas y hacer que se retiraran, se llamaba Vladimir Ulyanov Lenin. Lenin hizo eso y posteriormente dio un golpe de Estado, lo que se llamó la Revolución de Octubre, y ocupó el poder. Creó el primer Estado socialista del mundo.
El primer decreto que tomó Lenin cuando a través del golpe de Estado asumió el poder se llama el Decreto de la Paz. Y ese Decreto de la Paz no era otra cosa que una rendición ante Alemania, una extraordinaria rendición que consistió en que Alemania ocupó gran parte del territorio europeo de Rusia, y todos los soldados que habían participado en la guerra se convirtieron poco a poco en lo que sería posteriormente el Ejército Rojo o el Ejército Blanco, que fueron los oficiales que no estuvieron de acuerdo en esa traición que cometió Lenin de, con dinero alemán, minar toda la vida social y hacer que colapsara Rusia, y de esa manera incluso deponer al zar, el que fue junto con su familia, sus hijos que eran niños y su esposa, fusilado en el sótano de una casa a espaldas de la opinión pública, por supuesto. O sea, cuando los comunistas hablan de que alguien está recibiendo recursos para atacar a un país socialista, ellos en todo momento niegan su verdadera historia, porque esa fue la única forma que tuvo Lenin de poder ocupar el poder a través de un golpe de Estado en Rusia, en la Rusia socialista, a través de ser comprado por Alemania, recibir dinero de la Cancillería alemana. Repito una vez más antes de terminar que todos estos datos están a disposición de cualquiera que lo desee en las fuentes de internet, en las fuentes de la Cancillería alemana, que ha abierto todos los archivos, y todo eso es posible leerlo, encontrar las fuentes originales de esta información que yo estoy dando. No es ningún secreto. Incluso Vladimir Putin ha hablado en varias ocasiones del daño que eso le hizo, el desmembramiento que produjo esa acción de los bolcheviques, como se llamaba el ala del partido que dirigía Lenin. Posteriormente, cuando Rusia, 30 y tantos años después, ganó a través del Ejército Rojo la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, porque después se volvieron enemigos, la historia da muchas vueltas, y los países que fueron ocupados por el Ejército Rojo se convirtieron en lo que después fue el campo socialista. En todos esos países, Rusia, a través de sus recursos, entonces impuso gobiernos comunistas, gobiernos radicales, totalitarios comunistas, con el dinero de Rusia. Por eso fue que se desmoronaron o se desmerengaron con tanta facilidad esos países y dejaron de ser comunistas cuando se cayó, primero que nada, el muro de Berlín. Yo creo que este es un argumento basado en la realidad histórica, que las personas que tienen miedo de decir la verdad, criticar las cosas que están mal dentro de Cuba y que para nada significa estar de acuerdo o defender los intereses de ninguna otra nación, como es mi caso, deben tener en cuenta. Se debe perder el miedo, porque si hay algo claro en todo eso es que los comunistas, que han sido conspiradores desde la sombra y que han cometido inmensos fechorías a través de la historia, lo que intentan siempre es que no salga a la luz su verdadera historia, y sobre todo que nadie le repita esa misma medicina. Esa es la intervención que deseo hacer hoy, y compártanla, porque es importante que dejemos de tener miedo por criticar lo que está mal dentro de Cuba, porque nos tachen de traidores o de vendepatrias, cuando nadie debe tener el monopolio de la patria. Y cualquier persona debe ser objeto de críticas, y que si no tiene razón el que lo critica, que lo demuestre criticado, pero que no tache a otro de vendepatrias. Muchas gracias.